5 minutos con la Divina Comedia. Soy el poeta Gonzalo Villar Bordones. Capítulo 31, Gigantes. Canto 31 del infierno. Dedicado a mi sobrino Vasco. Los gigantes están presentes en las tradiciones mesopotámicas que recoge el Génesis y en la mitología grecorromana. Sin embargo, aparecen también en muchas otras tradiciones. En la literatura nos topamos con ellos en la Odisea, esta comedia, y en las aventuras de Don Quijote. En la comedia se menciona a algunos de los más famosos. Parece que la mayoría está allí por su soberbia que desafía a la divinidad. Mas Anteo, sereno y amigable según explica Virgilio, tal vez se encuentra injustamente en ese lugar. En el Génesis el Creador dice: no permanecerá siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Que su vida no pase de los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Para una corriente de interpretación, estos gigantes o nefilim surgen de la unión entre ángeles caídos y mujeres. Probablemente por ello, Dante ubica a los gigantes en el infierno. Son hijos de demonios. Nemrod en el Génesis es nieto de Cam y bisnieto de Noé, y se le describe como un valiente cazador, lo que resulta coherente con su uso del cuerno en este canto. Conforme a leyenda, se le atribuye a Nemrod haber ordenado la construcción de la Torre de Babel, que pretendía llegar hasta el cielo, relatada en el capítulo 11 del Génesis, episodio asociado a los inicios de las construcciones de altura, la soberbia humana y el fin del lenguaje común de la humanidad. Hay leyendas en que se le considera un rey, el primero en usar corona y además, por cierto, un gigante. La piña de San Pedro en Roma, que en el texto se asocia en tamaño y forma a la cabeza de Nemrod, es un monumento con forma de piña que aún se conserva en el Vaticano. Es importante decir que si Nemrod provocó la dispersión de las lenguas, la labor de Dante apunta en el sentido contrario al servir de base para el italiano moderno. Nemrod lanza una frase a los visitantes: Rabhel, Maya Mech, Sabi, Almi, que se entiende como una mera galimatía para la mayoría de los comentaristas. Sin embargo, en castellano la frase resuena, al menos para mí, con el siguiente sentido: Rafael, mi amigo, salva esta alma, invocando quizá al arcángel Rafael. Desde el punto de vista de la tradición griega, la palabra gigante significa hijo de Gea, la deidad que representa a la tierra. Hesíodo considera a los gigantes seres divinos que surgieron de la sangre que Urano derramó sobre la tierra, siendo Gea su madre. Poetas y mitógrafos posteriores los confunden frecuentemente con los titanes, que pertenecen a una generación anterior. Prometeo fue un titán. Se decía que Gea, indignada por el destino de sus hijos, los titanes, engendró sola a los gigantes, seres monstruosos e inconquistables con terribles rostros y colas de dragón. Más tarde Hércules, ayudado por los dioses, emprendió la guerra de los gigantes, Gigantomaquia, venciéndolos en la batalla de Flegra, campo en llamas, y los empujó al inframundo.
Efialto fue uno de los gigantes hijos de Gea. En la batalla de Flegra, Apolo le disparó una flecha en su ojo izquierdo, y Hércules lo mató con otra flecha disparada a su ojo derecho. Briareo, como hijo de Urano y Gea, era un titán aliado de Zeus en la guerra de los titanes o titanomaquia. Tenía 100 brazos y 50 cabezas. En concordancia con ello, en el infierno de esta comedia se encuentra sujeto a mayores resguardos. Aristóteles afirma que las columnas de Hércules se llamaban antes columnas de Briareo. Se le menciona en el episodio de los gigantes de El Quijote. Anteo, según Lucano en su Farsalia, es un gigante que no estuvo en la batalla de Flegra por no haber nacido todavía. Tenía un superpoder. Cada vez que caía a tierra, su madre Gea recargaba su fuerza. Para vencerlo, Hércules lo levantó en vilo y lo estranguló. Se dice que vivía en Tánger. Por ello la menciona Escipión el africano. Sobre su tumba mítica, los romanos construyeron el faro de Hércules en La Coruña, que aún funciona. Ticio y Tifón fueron 2 gigantes hijos de Gea, asociados a la lujuria, Ticio, y a los huracanes, Tifón. En el texto hay una alusión al Cantar de Roldán, poema épico de varios miles de versos, escrito a finales del siglo XI, en francés antiguo, atribuido a un monje normando, Turoldo. En esa obra se relata, sin sujeción a la realidad histórica, una emboscada a las tropas de retaguardia de Carlomagno en la localidad vasca de Roscambayes. Roldán usa un cuerno para requerir el auxilio del grueso de su ejército. En este canto 31 se menciona a Monterregión, un pueblo sujeto a la influencia de Siena, completamente rodeado por muros, coronados por 14 torres que aún se conservan. Efectivamente, al mirarlos en fotografías desde lejos, parecen gigantes. Aquí llama la atención que el Quijote imagina gigantes a partir de molinos y Dante imagina torres a partir de gigantes. Se alude también a la Garisenda, una de las torres inclinadas de Bolonia, levantada el año 1110 por Odo dei Garisendi. Tiene una altura de 47,51 metros. Cuando el gigante Anteo toma a Virgilio y Dante en una mano, los une entrañablemente como un haz de trigo. Es otro de los momentos en que se resalta la integración entre ambos. El texto nos habla de Cosito, un inmenso lago congelado, situado en el 9º círculo del infierno. Ya estaba presente en la mitología griega como un río afluente del Aqueronte. Antes de recorrer este canto, digamos que estos gigantes que parecen las torres de una ciudad medieval, marcan el paso al 9º círculo, el núcleo del infierno, donde se tortura a Satanás y a los grandes traidores de la humanidad, que defraudaron a quienes debían lealtad. Escuchemos a Dante. No llegaba a ser día, ni era oscuro, de modo que la vista adelantaba poco, pero sentí sonar un alto cuerno. Tanto que habría parecido flojo el trueno y que, en sentido contrario andando, me dirigió la vista solo a un punto.
Tras la derrota dolorosa, cuando Carlomagno perdió la santa gesta, no tocó tan terriblemente Roldán. A poco que giré, escrutando la cabeza, me pareció ver muchas altas torres. Y yo dije: maestro, ¿qué tierra es esta? Y él a mí: como tú recorres desde hace un tiempo la tiniebla, la imaginación puede confundirte. Tú verás bien si allá te acercas, cuánto el seso se engaña de lejos. Así que marcha un poco más aprisa. Luego con cariño me tomó la mano y dijo: antes que hayamos avanzado, para que menos raro te parezca, debes saber que no son torres, sino gigantes. Y en el pozo, al que cerca esta ribera, están metidos del ombligo abajo. Como al irse la niebla disipando, la vista reconoce poco a poco lo que esconde el vapor que arrastra el aire, así, horadando el aura espesa y negra, más y más acercándonos al borde, se iba el error y el miedo me crecía. Pues como sobre la redonda cerca, monterregión de torres se corona, así, en el borde que el pozo circunda, torreaban con la mitad de su cuerpo los horribles gigantes que amenaza aún desde el cielo Júpiter tronando. Y yo miraba ya de alguno el rostro, la espalda, el pecho y gran parte del vientre, y los brazos cayendo a los costados. La naturaleza dejó el arte de hacer aquellos animales, e hizo muy bien, pues servidores quitó a Marte, dios de la guerra. Y si ella de elefantes y ballenas no se arrepiente, quien atento mira, más justa y más discreta ha de tenerla a la naturaleza. Pues donde el argumento de la mente se une al mal querer y a la fuerza, el hombre no podría defenderse. Su cara parecía larga y gruesa, como la piña de San Pedro en Roma, y en esa proporción los otros huesos. Y así, la orilla que les ocultaba, del medio abajo, les mostraba tanto de arriba, que al alcanzar su cabellera, 3 frisones, holandeses muy altos, se hubiesen mal jactado, porque yo le veía 30 grandes palmos, 20 metros, desde abajo al sitio en que se prende el manto. Rabhel Mayamech Sabi Almi, comenzó a gritar la fiera boca, a la que no se avendrían dulces salmos. Y mi guía hacia él: alma insensata, coge tu cuerno y desahoga con él cuanta ira o pasión así te agita. Busca en tu cuello y hallarás la soga que te tiene atado, oh alma turbada, mira como tu enorme pecho aprieta. Después me dijo, él mismo se acusa: este es Nemrod, por cuya mala idea una sola lengua en el mundo no se usa. Dejémosle y no hablemos vanamente, porque así es para él cualquier lenguaje, lo mismo que el suyo para otros. No se entiende. Seguimos el viaje caminando a la izquierda, y a un tiro de ballesta
otro encontramos, más feroz y grande. Para atarlo, quién fuera el maestro, no sé decirlo, pero tenía ceñido delante el uno y atrás el brazo diestro, con una cadena que lo sujetaba del cuello abajo y por lo descubierto se le enroscaba hasta 5 veces. Este soberbio quiso demostrar contra el supremo Júpiter su potencia, dijo mi guía, y esto ha merecido. Esfialto es su nombre. Se lo jugó todo cuando los gigantes asustaron a los dioses. Los brazos que movió ya no los mueve. Y le dije, quisiera, si es posible, que del desmesurado briareo puedan tener mis ojos experiencia. Y él me repuso, tú verás a Anteo cerca de aquí, que habla y está libre, y nos pondrá en el fondo del infierno. El que tú quieres ver está muy lejos, amarrado del mismo modo que estos, salvo que aún más feroz el rostro tiene. No hubo nunca tan fuerte terremoto, que una torre tan fuerte sacudiese. Era Esfialto, agitándose con fuerza. Más que nunca, yo temí la muerte, y hubiera bastado solo con el miedo si yo no hubiese visto las cadenas. Seguimos caminando hacia adelante y llegamos a Anteo. 5 varas salían de la fosa, sin contar la cabeza. Oh tú, que en el afortunado valle, donde Escipión se llenó de gloria, cuando Aníbal volvió la espalda, 1000 leones cazaste por botín, y que si hubieses ido a la alta lucha de tus hermanos, hay quien ha pensado que hubiesen triunfado los hijos de la tierra, los gigantes. Bájanos, sin por ello despreciarnos, donde al cosito el gran frío encierra. No nos llevarás a Ticio ni a Tifón. Dante, te puede dar lo que deseas. Inclínate y no tuerzas el semblante. Aún puede darte fama allá en el mundo, pues que está vivo y larga vida espera, si la gracia a destiempo no le llama. Así dijo el maestro. Y el otro, a prisa, tomó a mi guía con la mano a que Hércules diera el fuerte abrazo. Virgilio, cuando se sintió aferrado, me dijo, ven aquí, para que te tome. Luego el gigante hizo un haz que nos unió. Como parece, al mirar la Garicenda, bajo lo inclinado, si una nube pasa, que aquella a su encuentro vuela. Tal me pareció Anteo al observarle y ver que se inclinaba, y fue en tal hora que hubiera preferido otro camino. Pero levemente, al fondo que se traga a Lucifer junto a Judas, nos posó. Y lo hizo así, inclinado, sin demora, y se alzó como el mástil en la nave. En el próximo capítulo ingresaremos al núcleo del infierno, el 9º círculo. ¿El núcleo del infierno? Ay, no, qué miedo. Eso debe ser como el centro de todo el infierno, qué raro. Lo siento, pero a mí me da miedo responder esa pregunta. Ay, ay, ay. Yo me imagino que es
como un lugar lleno de delincuencia, con gente insultándose por todas partes, apuñalándose y haciendo cosas muy malas. Yo mejor me voy.